Hola, tengan ustedes muy buenos días. Estamos probando el audio. Por favor, Buenos respondan. días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos Bueno, días. ¿Qué tal? Bien, entonces, el día de hoy, vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la inteligencia emocional, nuevamente, pero en el capítulo que corresponde a la expresión de emociones, ¿ok? En el capítulo que corresponde a la expresión de emociones. Como ustedes ya me conocen, mi nombre es Henry Bueno, soy psicólogo de la salud y coach. Por cierto, el día de hoy vamos a tomar como referencia un texto, este que tengo aquí en las manos, este texto, vamos a tomar como referencia este texto, que es bastante interesante, que como dice el título, aquí lo pueden ver, nos habla de la inteligencia emocional con PNL, que significa programación neurolingüística. Y como trata justamente el tema, expresión de emociones, esto quiere decirnos a nosotros una sola cosa, que cuando nosotros nos expresemos nuestras emociones, tenemos primero que nada programar nuestro cerebro para expresar nuestras emociones. Esa es la propuesta de este autor, Salvador Carrión, que es un investigador. Nos dice, para expresar las emociones de manera inteligente, nosotros tenemos que programar nuestro cerebro anticipadamente. Bien, sobre esa base conceptual, vamos a desarrollar nosotros el día de hoy el taller. Bien, vamos a comenzar entonces. buenos días con todos, buenos días, profesor. Muy buenos días, muy buenos días. Bien, y vamos a comenzar entonces. Esta es una primera propuesta que quiero que todos se centren, ¿ok? Todos nos centremos en esta fotografía. ¿Qué nos inspira esta fotografía? Por ahí vemos un bebé, ¿no es cierto? Un bebé de apenas unos años de nacido. Una bebita que está bien arreglada, con su tutú como si fuera a bailar como una bailarina, ¿no? Como una danzante, como una bailarina de ballet. Pues la imagen es idónea porque el día de nosotros vamos a hablar de la expresión de emociones, ¿no? Y ¿quiénes más que los niños son los primeros que decimos, saben, se expresan muy bien cuando se trata de las emociones? Pero eso lo decimos de manera natural, ¿no? En cambio, un adulto educado en sus emociones, se puede expresar mucho mejor en sus emociones. Entonces, aquí vamos a ver dos referentes, ¿no? El niño, que de manera natural se expresa porque está conectado, su cerebro a su corazón están muy bien conectados, y el adulto, muy bien educado, que también puede expresar sus emociones tal como si fuera un niño, tal como si fuera un bebé, pero el adulto bien educado. Y para eso justamente requiere de la educación emocional. Para eso requiere de este tipo de cursos, de este tipo de formación inicial que estamos haciendo en educación emocional. Inicial, porque es un curso completo, ¿no? Curso que requiere bastantes sesiones, pero de manera inicial lo vamos a ver en estos primeros módulos. ¿Ya? Bueno, aquí también tenemos una pareja de esposos que está con su niño. Igual, todos expresan una emoción, ¿no? ¿Qué es emoción? Emoción de alegría, ¿no? Igual, te das cuenta que los padres son la figura que da el soporte emocional al niño.
El niño, como decíamos, expresa de manera natural sus emociones. El niño. Pero los padres, de por sí, por el rol que adquieren, por la autoridad que tienen frente al niño, también aprenden a expresar sus emociones. Entonces la cultura, la sociedad, la misma naturaleza humana, llámele la evolución, permite que el rol de padre haga que exprese sus emociones como es debido. Entonces también es otro escenario en donde se expresan las emociones. Es otro escenario. Qué interesante entonces. Vamos a los antecedentes de esta sesión, ¿sí? A los antecedentes de esta sesión. Habíamos dejado una tarea la clase anterior acerca del logotipo emocional, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes ya me han presentado el trabajo. Aquí tomé uno de ellos al azar. Por ahí se acordará la persona que me lo presentó. Pero yo le quería mostrar la categoría de los test de los colores. ¿Sí? La categoría de los test de los colores. Es decir, frente a esta representación que tenemos, frente a este símbolo que tenemos de la felicidad, tristeza y enojo, que son las tres emociones que eligió la persona, en este caso, hay ciertas categorías de colores que pueden ser sujeto a interpretación psicológica. Bien, utilizando los test proyectivos, ¿sí? Utilizando la psicología analítica. El rojo, para un psicólogo, simboliza pasión por la vida. Toda vez que pintamos con rojo, simboliza pasión por la vida. Toda vez que una persona pinta con azul, simboliza profundidad intelectual. Toda vez que se pinta con algo de verde, simboliza esperanza. Toda vez que se pinta con algo de amarillo, simboliza calidez emocional. Y toda vez que se pinta de negro o marrón, simboliza pesar o dolor. Esos son los colores, la variante de colores principales que tienen una interpretación psicológica desde la psicología analítica. Entonces, será importante descubrirnos a nosotros mismos en una categoría de color una vez que hayamos hecho nuestro logotipo. Más allá de la conversación que sostuvimos a partir de la propuesta, ¿no es cierto? A partir de la propuesta dijimos que había que conversar las cosas. Pero en esa conversación vamos a descubrir algunas cosas puntuales sobre la pasión por la vida, la profundidad intelectual con que asumimos ciertas preocupaciones, la esperanza que tenemos frente a la vida, la calidez emocional con la que nosotros somos frente a la realidad, o el pesar y el dolor que nosotros llevamos o convivimos siempre, ¿no? Bien. En este momento se está cruzando una señal, por favor. Puedes apagar tu micrófono un ratito, porque se está cruzando la señal. Bien. Vamos a continuar aquí con algunas preguntas iniciales sobre el autoconocimiento. ¿Ok? Algunas preguntas iniciales sobre el autoconocimiento. Vamos a decir, por ejemplo, acá, ¿soy consciente de que poseo un mundo interior que puedo explorar? Esa es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer en este instante. ¿Soy consciente de que poseo un mundo interior que puedo explorar? De la respuesta depende, obviamente, nuestras acciones del día y la capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos por medio de la pregunta. La pregunta es disparadora.
La pregunta dispara un pensamiento, una acción, una emoción. ¿Cuánto me conozco a mí mismo? Esa también es otra pregunta muy importante que tenemos que hacernos a estas alturas. ¿Cuánto me conozco a mí mismo, a mí misma? También está, ¿qué pienso de mi futuro, de mi pasado o de mi presente? Preguntas iniciales, preguntas que deben acompañarnos en estos días. ¿Qué es lo que más me preocupa hoy en día? Debe haber algo que me preocupa por encima de todo. ¿Qué es lo que más me preocupa hoy en día? ¿Cierto? Eso también es importante. Preguntas iniciales de autoconcepto para la profundización. También son importantes que podamos realizar, podamos apartarnos y realizar este tipo de preguntas en un momento dado, ¿sí? Que nos van a acompañar el día de hoy. He tenido oportunidad de priorizar mis preocupaciones. Pregunta importante, ¿no? Porque así como tenemos preocupaciones, sabemos que hay que priorizarlas. No todo es para preocuparnos. Hay cosas que pasan adelante, hay cosas que pasan un poco más atrás. ¿Sí? ¿Con qué herramientas cuento para resolver mis problemas? Eso también importa el día de hoy. ¿Con qué herramientas cuento para resolver mis problemas? En este caso, vamos a puntualizar, vamos a retroceder un poquito y vamos a puntualizar que esta es una herramienta. El test de los colores, ¿cierto? Viene a ser una herramienta para poder nosotros, como dice allí, resolver algún tipo de problema por el que yo esté pasando. Es que es una forma de conocernos en realidad. Bien. ¿Qué herramientas me faltan para resolver mis problemas? Por ahí que no tengo herramientas, no sé cómo conocerme a mí mismo. No tengo forma de saber qué me pasa a mí. No conozco ninguna herramienta. Y esto pasa porque he participado muy poco de grupos formativos de psicología, ¿no? Mayormente la psicología cuenta con las herramientas. El coaching también cuenta con herramientas desarrolladas ampliamente. ¿Quién pienso que soy yo desde mi punto de vista? Aquí estoy aclarando, desde mi punto de vista, pero lo principal, ¿quién pienso que soy yo? Una importante pregunta, ¿quién pienso que soy yo? Porque cualquiera de nosotros puede pensar millones de cosas sobre quiénes somos nosotros mismos, sobre cómo nos ubicamos, cuál es el concepto que nos identifica en la vida. ¿Bien? Entonces ahí estamos. Son preguntas iniciales de autoconcepto y por el otro lado preguntas iniciales de autoconocimiento. Siempre nos deben acompañar y en este caso, el día de hoy las hemos citado. ¿Ya? Bien. Vamos al desarrollo temático entonces, el desarrollo de nuestro tema del día de hoy, que viene siendo la expresión de las emociones, como hemos dicho. Estamos en nuestra segunda sesión, así que muy atentos con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Muy atentos con lo que vamos a desarrollar. Pueden tomar nota desde ahora en adelante de algo que les parezca interesante para poder realizar alguna pregunta o hacer algún comentario al final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí empezamos. Miren, para hablar de la expresión de emociones, tenemos que también contar con la otra parte. La otra parte que es la percepción. Así como percibimos, podemos expresar. Si estamos en capacidad de percibir, podemos expresar. Eso es lo primero a saber. Percibir, ¿qué significa? Captar. Expresar, ¿qué significa? Entregar. ¿No? Entonces, reconocer de forma consciente nuestras emociones, identificar lo que sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Parte de eso lo hemos hecho ya con nuestro logotipo, ¿no? Acá le hemos puesto una etiqueta verbal, si se ve claramente, hemos puesto una etiqueta verbal. A las nubes le hemos puesto una etiqueta verbal de tristeza, al arco iris le hemos puesto una etiqueta verbal de felicidad. De esa forma hemos, de algún modo, trabajado la expresión de emociones ya. ¿Sí?
Otras personas lo han hecho ya a su manera, recordaremos el tema, en que cada uno hizo su tarea. Luego está la facilitación de emociones. Es la capacidad de generar sentimientos que faciliten el pensamiento, ¿no? En este caso, sentimientos puros, ¿no? De las 5 primeras emociones que nosotros sabemos que existen, según Daniel Goleman. Generar sentimientos que faciliten pensamientos. Bien. También, por otro lado, tenemos la comprensión emocional. Integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales, ¿no? El factor integración de todo lo que estamos viviendo, factor integración. Y por último está la regulación emocional, dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como negativas, de forma eficaz. Es decir, manejar las emociones, ¿cierto? Regular las emociones o finalmente manejarlas. Entonces, en el hecho de que nosotros podamos percibir y expresar emociones, estamos ya en condiciones de poder manejarlas. Pero es una cuestión previa que necesita una serie de pasos, facilitar y comprender las emociones. Para poder manejarlas tenemos que facilitar y comprender las emociones. Entonces, son cuatro cosas de las que hemos hablado. Profesor, disculpa. Sí, dígame. Buenos días. Profesor, lo que pasa buenos días, profesor. Lo que pasa es que en la pantalla le veo como un garbateo, no sé, en medio de las letras. Sí, en este caso alguien al momento de que estaba conversando, alguien ha realizado ese garabateo y, bueno, le pasaría a decir que la persona que lo hizo lo pueda borrar, porque yo no tengo forma de hacerlo, creo. Yo solamente he continuado exponiendo, sí. Ay, disculpa, pues entonces, gracias. Listo, muchas gracias por tu observación. Listo. ¿Ya? Bien. A ver. También señalé que había un sonido que está interfiriendo y por eso pedí que se apagaran los micrófonos para poder seguir conversando más fluidamente. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos, dice, lo negativo atrae lo negativo. ¿Será cierto o no será cierto? Lo negativo atrae lo negativo. Esta, lógicamente, parece ser una ley. ¿No lo crees así? Lo negativo atrae lo negativo, así como también lo positivo atrae lo positivo. Entonces, mientras listo. Entonces, mientras evitemos más las situaciones negativas, de seguro nos dejaremos de sentir mal y sufrir las consecuencias. Hay que aprender a manejar, como decimos desde ya la primera sesión, a manejar, ¿qué cosa? Lo negativo. ¿Sí? Bien. En todo caso, como les decía, no estoy en condiciones de poder borrar sus anotaciones de ustedes si es que están empezándolas a hacer. Les pediría, por favor, que lo borren, ¿ya? Profesor, ahí usted también puede tener la capacidad de silenciar a los participantes. Hay una opción ahí. Disculpe, sí, ¿con quién tengo el gusto? Yo soy Diego Pantoja. Lo que pasa es que ahí también hay una opción que usted puede hacer para silenciar, digamos, los micrófonos de los participantes. En la parte de abajo debe tener ahí una opción. Sí, pero estoy desarrollando la clase, disculpe. De apretar silenciar. Le decía para que la compañera que está, digamos, capaz no sabe cómo silenciar el micrófono para que no esté interrumpiendo cada rato. Y también hay un audio que se está interfiriendo en la clase. Por favor, apaguen sus audios. Listo, espero que todo esté bien ahorita, ¿sí? ¿Está bien ya?
Sí, profesor, prosiga, nomás prosiga. Muchas gracias, ¿ya? Ok. Entonces, como decíamos, esta parece ser una ley, cuando lo negativo atrae lo negativo o cuando lo positivo atrae lo positivo. ¿Por qué debemos saber eso? Vamos a refrescar un poco la memoria sobre la sesión anterior y vamos a dirigirnos directamente a lo que vamos a plantear el día de hoy, ¿ya? Importante es poder expresar lo que sentimos. En esa lucha estamos todos. Como dijimos, la vida puede ser mucho más compleja, pero si nos entrenamos en lo básico, ¿qué es lo básico? Preguntarnos a nosotros mismos, podemos anticiparnos prestando atención en los elementos, incluso antes de que nos hayamos acostumbrado. Es decir, vamos a recordar de la clase anterior, las preguntas que nos hacíamos para poder tratar de manera inteligente una emoción. He ahí la clave del asunto. Nosotros tenemos que centrarnos siempre en preguntarnos. La emoción no nos va a subir como una avalancha sobre nosotros. Nosotros tenemos que tener recursos para poder preguntarnos, ¿sí? Eso es lo más importante, recursos para poder preguntarnos. Muy bien. Ok. Características de las emociones. Las emociones no se pueden ocultar. Bien, las emociones siguen patrones y las emociones se contagian de alguna forma, ¿no? Cuando uno ríe en una sala, de hecho que la risa causa la risa de otra persona. O cuando uno llora dentro de un ambiente, pasa que otras personas también se contagian de esa emoción, ¿sí? Eso pasa muy a menudo cuando somos pequeños, ¿no? Los niños fácilmente contagian la risa o el llanto, ¿sí? O en situaciones de terapia también se contagia, mayormente llanto o risa, ¿sí? En situaciones de terapia se contagian estas emociones. De acostumbrarnos, nos conducimos, decimos, vamos a retomar el tema, de acostumbrarnos nos conducimos a un camino sin retorno. Miren aquí, pueden terminar en una depresión o suicidio. ¿Por qué decimos esto? Sin darnos cuenta, cuando una línea de estímulo, sentimiento y consecuencia, asociado en cadena, un día comenzó con una tristeza. Imagínense que un día comenzamos con tristeza, otro día se acumula la tristeza, lo pasamos por alto, no nos dimos cuenta, otro día otra tristeza más, un día estamos muy tristes ya, otro día deprimidos y finalmente terminamos tocando el fondo, un intento de suicidio. Entonces, esto es un ejemplo que lo traemos de nuestra primera sesión. ¿Recuerdan? En nuestra primera sesión hablábamos de la tristeza. Y de ahí en adelante, imagínense que en el cuadro de la cadena estímulo, sentimiento y consecuencia, empezamos a tomar malas decisiones que se acumularon en el tiempo, ¿no? Pensemos de que eso se dio en origen. Por eso creemos que conversar sobre nuestros asuntos es lo más importante, ¿sí? Conversar desde el primer momento en que se produce la emoción viene siendo lo más importante. Contar con alguien entrenado y formado cuenta mucho a la hora de pretender resolver cuestiones relacionadas ¿a qué? A los sentimientos, ¿sí? Y te preguntarás, entonces, ¿cómo viene siendo un escenario donde se abordan las emociones? Eso es importante saberlo. ¿Cómo es un escenario donde podemos conversar abiertamente de las emociones sin necesidad de que nos intoxiquemos de esas emociones? ¿Cómo es ese escenario? Pues bien, este es ese escenario donde se puede conversar abiertamente de las emociones. De hecho, esto es un consultorio psicológico, planteado de manera moderna, ¿no? Está el sillón donde está el psicólogo, donde va el psicólogo, y el sofá donde va el paciente, el cliente o la familia que llega, ¿no? Y algunos elementos decorativos muy simples. Pero básicamente estos dos, ¿no? Entonces, primero que nada, es un escenario de acuerdo ético. Eso es lo que debemos saber. Cuando hablamos ya de un consultorio, debemos pensar como un escenario de acuerdo ético. Ético. No tiene que ver ya mucho con el ser psicólogo, sino el hecho de hacer un acuerdo de tipo ético, es decir, al nivel de valores. ¿Por qué? Porque esto supera la formación profesional o el entrenamiento mismo de ciertas habilidades. Y lo que va a primar, esa es la palabra, lo que va a primar es el respeto,
es la confidencialidad, la empatía, el rapport, entre otros. Es bueno que tome nota de estos elementos porque estamos hablando de la expresión de emociones. Es decir, para yo expresar mis emociones, necesito que respeten lo que voy a decir. Necesito que haya confidencialidad, es decir, que la persona con quien estoy sea confidente de lo que yo le diga. Que guarde las cosas que yo le diga como un tesoro, que no las esté divulgando. La empatía, es decir, que yo me ponga en su lugar, ¿sí? El rapport, que haya un ambiente, como hemos dicho, un ambiente que cobije todas esas emociones, y entre otras cosas también. Todas estas condiciones, dentro de un ambiente, por cierto, libre de ruido, acondicionado especialmente para poderse ver frente a frente y acompañar en un consultorio, de hecho. Así, mientras la persona viene con una necesidad producto de su sufrimiento, quien la recibe está preparado y sensibilizado suficientemente como para recorrer junto a esta persona por el camino del acompañamiento por medio de la escucha atenta y un método. Fíjate entonces, se utilizan dos instrumentos muy válidos para esta expresión de emociones: la escucha atenta y un método. Bien, estamos precisando algunas cosas que debes tomar apuntes para que no te pierdas. Bien, escucha atenta y método. Eso es lo que debemos tener para en caso de que escuchemos a una persona cuando se expresa en cuanto a sus emociones. Bien, para que no se nos olvide. Para eso ha venido ocurriendo además una práctica. Claro, la persona que está al frente, el psicólogo o la persona encargada de la salud mental, debe haber practicado lo suficiente en este escenario de ese abordaje y se ha captado diferentes intensidades que traen los muy diversos casos, porque no todos vienen con las mismas emociones. Como hemos dicho, vienen con emociones de diferentes colores. Esa es la forma de decirlo. Emociones de diferentes colores. Y para eso hay que tener un oído especial para poder contener esas emociones, para lo cual se debe contar con el auxilio de otros profesionales de la salud mental como fuente de apoyo. ¿Ya? Pero tenemos conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarse a sí mismo sobre la base de las emociones expresadas, el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones. Todo esto se da cuando podemos expresar las emociones. Conocer las emociones, la capacidad de controlarlas, la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de reconocer emociones ajenas y controlar las relaciones. Todo esto se da cuando somos capaces de expresar emociones. La salud mental, en suma, es un tema compartido entre una gama muy amplia de profesionales que por cultura general nosotros vamos a conocer el día de hoy. Es una lista de personas encargadas de lo que es salud mental. No solamente es el psicólogo, ¿ok? Entonces, además del psicólogo, en este caso lo he subrayado en negro, el psicólogo clínico de la salud, quien soy yo en este caso, también decimos que a la cabeza puede estar el médico psiquiatra. Es una persona muy indicada para tratar problemas de salud mental, enfermedad y trastorno. También está el neurólogo en algún otro caso. El neurólogo es información con la que debes contar, que debes manejar en el caso te ocurre algún problema emocional a ti. El psicoterapeuta también es una persona entrenada, además de ser psicólogo, es entrenada 2 años más en algún área de especialidad en terapia y tiene un abordaje particular. El psicólogo clínico o de la salud, de hecho, yo vengo siendo psicólogo de la salud más que psicólogo clínico, es decir, yo me apoyo antes que en los trastornos y en su solución, yo me apoyo más en los indicadores de salud y en potencializarlos. Eso es mi pretensión, ¿no? O sea, mi área de especialidad es potencializadores de la salud en buena parte del asunto antes que abordar trastornos. Bueno, ese es un área muy específica de la psicología. El psicólogo clínico, por cierto, ve trastornos de salud mental, ¿no?
El psicólogo general, que en realidad venimos siendo todos, en la mayoría de casos, todos los formados desde los psiquiatras, neurólogos, psicoterapeutas, tienen una base formativa como psicólogos generales. Es decir, al final existen muchos psicólogos generales, muchas categorías de psicología general, porque la psicología general es una ciencia académica. No olvidemos eso, es una ciencia académica, es la base de todo lo que estamos hablando en salud mental, es una base. Psicólogo general incluso, que la mayor parte de veces está más al alcance de lo que pensamos. Pero en sí, un psicólogo general, ¿qué es lo que hace? Un psicólogo general lo único que hace es analizar, nada más, no puede hacer otra cosa, solo analiza. A partir del psicólogo clínico en adelante, de manera progresiva, pueden empezar abordando y tratando el problema, haciendo el seguimiento respectivo. O sea, el psicólogo lo único que hace es analiza, nada más. ¿Bien? Entonces, por ahí que viene una gama de cómo vienen tratándose estos problemas emocionales cuando los tenemos y quiénes pueden ayudarnos en ello. ¿Ya? Y la salud mental, por cierto, es el completo bienestar de funciones superiores e inferiores del cerebro, extensibles a la armonía con un corazón sano y vital. He considerado aquí, además del cerebro, que es lo más estudiado, al corazón, porque muchas de las emociones nosotros tenemos, como hemos dicho, tenemos que analizarlas, tenemos que estar atentos a nuestras emociones. Entonces el componente mente, sentimiento, es un componente que empata muy bien en el tema de la inteligencia emocional. No podemos perder de vista ni uno de los dos. Ambos en un equilibrio, en un balance. De esta forma, nos acercamos a la concepción holística de los estados de la mente y el cuerpo que deben estar siempre en equilibrio. Bien, siempre en equilibrio. Lo mismo, no hay más condiciones para la expresión de emociones que el conocimiento de las mismas a partir de una educación emocional. Es decir, el ABC de los elementos previamente analizados, donde con la ayuda de las preguntas podamos identificar. Y aquí vamos a las preguntas, a recordarlas. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Se acuerdan? Es lo primero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué emoción estoy sintiendo? O se puede decir también, ¿qué siento? Luego está, ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esta emoción? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo me anticipo a situaciones futuras? ¿Sí? Si ya sé y he analizado y he identificado qué emoción es la que estoy sintiendo, ¿cómo me anticipo a una situación en la que vuelva a aparecer la misma emoción? Bien, eso nos prepara de manera inteligente a abordar las emociones casi siempre. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Sí, es cierto. Eso, bueno, ya disculpe, yo acabo de ingresar, José Luis, no Sí, sabía buenos días, cómo, José Luis. sí, no sabía cómo, en qué link está, ya lo había encontrado. Muy bien, José Luis. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor, para Ya, continuar? Si es que no es problema. Llevamos avanzado casi media hora. Bien. A ver, entonces, bueno, ya que hemos ingresado recién, me han hecho tomar nota de eso, vamos a hacer un pequeñísimo repaso porque he avanzado rapidito el día de hoy, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tenemos bastantes diapositivas, son 31, pero vamos a hacer un pequeñito repaso, vamos a detenernos aquí. Muchas gracias por la observación, José Luis. A ver, vamos a ver cómo nos va con esto. Podemos retroceder. Aquí me parece importante que tomemos nota nuevamente. Miren, nosotros para poder expresar las emociones tenemos que contar con un ambiente adecuado. A eso me refiero, ¿sí? Para expresar las emociones tenemos que contar con un ambiente adecuado. Ese ambiente adecuado es el consultorio de psicología, el consultorio, llamémosle, de salud mental. Mayormente viene estructurado de esta manera, ¿no? Aquí vemos un sillón donde va el psicólogo o donde va el profesional de la salud mental
Y aquí vemos un extenso sofá donde va el cliente, o donde va la familia, o el grupo de personas que consulta con el profesional de la salud mental. Aquí vemos algunos accesorios decorativos, siempre tiene que haber una plantita, ¿no? Un cuadrito por ahí, y la luz. Entonces, este consultorio permite que esté fuera de toxicidad toda expresión de emociones. Eso es importante tener en cuenta. Es una oficina, un consultorio. Bien. Luego, los valores a tratar, los valores a tener en cuenta dentro de un consultorio, el marco ético que debe contar es también importante. ¿Qué valor se practica? El respeto, la confidencialidad, la empatía, el rapport, entre otros. Con el respeto quiere decir que la persona que exprese sus emociones debe sentir que se respeta lo que está diciendo. Confidencialidad, que se va a guardar como un tesoro eso que está diciendo. La empatía, que nos vamos a poner en su lugar cada vez que la persona exprese o diga, manifieste su emoción. Nos vamos a poner en su lugar. El rapport, que hay condiciones ambientales, tales como las hemos visto en el anterior, en la fotografía, condiciones ambientales que facilitan la expresión de emociones. El rapport. Entre otros, también pueden haber otros muchos dentro del acuerdo ético, dentro de los valores. ¿Ya? Después también hemos señalado de que están la escucha y el método como herramientas indispensables para poder expresar emociones. Es decir, tenemos que ser buenos escuchas y tenemos que practicar un método para poder ir abordando la emoción según la vaya manifestando la persona que tiene el problema o que viene con el problema. ¿Por qué se los digo? Porque en cualquier momento nosotros como profesionales, lejos de ser psicólogos o no, vamos a ser agentes de salud mental en el lugar donde estemos. Y tenemos que tener una idea más o menos clara de cómo abordar las emociones en el momento que lleguen a nosotros y nos compartan una emoción, alguna persona que haya pasado por un problema. Este tipo de talleres entonces está indicado para potencializar esa habilidad, ese tipo de habilidad. Cómo ponerme en el lugar del otro, cómo escucharlo mejor, ¿cierto? Cómo respetar al otro al momento que se expresa, ¿sí? Cómo guardar como un tesoro aquello que dice la otra persona. ¿Te das cuenta? Son elementos muy importantes para tu formación profesional. Bien. Entonces, seguíamos diciendo aquí que hay diferentes intensidades o colores de emociones, ¿no? Y para poder escucharlas requerimos de una práctica, ¿no? El profesional en salud mental está entrenado especialmente en captar las diferentes intensidades y colores de estas emociones. Bien, decíamos que el conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlarlas, la capacidad de motivarse a sí mismo, el reconocimiento de las mismas emociones y el control de las relaciones, todo esto se da a partir de la expresión emocional. Bien, todo esto se da a partir de la expresión emocional. Hay un equipo, por cultura general debemos conocer, un equipo de salud mental que atienden problemas de salud mental, lógicamente. Entonces, hablamos del médico psiquiatra, que por otro lado, no lo hemos dicho aquí, pero él receta las pastillas, ¿no? El neurólogo también receta las pastillas. El psicoterapeuta, que lo que hace es una intervención afectivo-corporal, ¿sí? El psicólogo clínico o de la salud, que hacemos una intervención más que nada cognitivo-conductual. Y el psicólogo general, que solamente se encarga de analizar, ¿sí? El psicólogo general que se encarga de analizar. Entonces, el médico psiquiatra, vamos a precisar también aquí, el médico psiquiatra ya trata el problema cuando tocamos fondo, como decíamos al principio. Cuando hemos tocado fondo, ya el médico psiquiatra es el único que va a solucionar el problema. El neurólogo trata el problema cuando se da a nivel nervioso, al sistema nervioso. El psicoterapeuta, cuando no podemos hacer las cosas que antes hacíamos de forma regular, cuando estamos impedidos de hacer las cosas, ¿no? El psicólogo clínico o de la salud, pues bien, cuando nuestras emociones se ven bloqueadas, básicamente. Entonces hay un manejo ahí, como decíamos, racional de las emociones. Esto es muy interesante. El psicólogo clínico de la salud te ayuda a hacer un manejo racional de las emociones que están bloqueadas. Bien, y el psicólogo general analiza tu situación. Te dice, bien, tú estás en este nivel, tienes que
te derivo, tienes que tratar con tal persona o tal otra, porque tu emoción o tu problema emocional está por aquí, va por allá. Bien, el psicólogo general, como decíamos, como ciencia básica, solo analiza. ¿Ya? Bien, la salud mental es un tema que trata del bienestar, que debe ser completo y que debe estar en equilibrio, en donde se señala que debe estar en equilibrio lo que pensamos y lo que sentimos. Ya lo hemos dicho mucho, esto tenemos que recordarlo siempre. Debe estar en equilibrio lo que pensamos con lo que sentimos. A eso se le llama, en todo caso, concepción holística de la salud mental. ¿Ya? A eso se le llama concepción holística de la salud mental. No hay más condiciones fuera de estas. La educación emocional es el ABC. La educación emocional es el ABC de la inteligencia emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre debemos repasar qué es lo que nos pasa, qué siento. Debemos repasar por qué nos pasan las cosas, por qué me siento así. Debemos repasar cómo me anticipo para situaciones futuras. Es decir, identificando la emoción, ¿cómo puedo esto proyectarme a otros eventos futuros en donde se vuelva a presentar la misma emoción? Pues bien, ahora vamos aquí con un cuadro, explica un modelo en donde, en forma de modelo, digamos así, recogiendo todo lo anterior, todo lo que hemos visto ya. Regulación de emociones, es la primera parte del modelo. Comprensión y análisis de uso de la inteligencia emocional. Facilitación emocional, percepción, valoración y expresión de emociones. La base para este modelo es la expresión de emociones, como vemos. La expresión de emociones empieza desde la experiencia misma y se proyecta al uso de estrategias. Estamos usando estrategias en el momento en que comprendemos la emoción y en el momento que regulamos la emoción. Antes que ello, cuando nos expresamos, estamos en el momento de la experiencia misma. Entonces, en esta sesión solamente estamos aprendiendo lo que es la expresión de emociones, es decir, cómo tratar desde la experiencia misma la emoción. ¿Ok? Desde la experiencia misma la emoción. Todo lo demás viene, por cierto, aumentado, todo lo demás viene agregado, pero a un curso completo de inteligencia emocional, ¿no? Un curso que tomaría muchísimas sesiones en realidad y solamente vamos a ver unas cuantas hasta donde lleguemos y después vamos a continuar hacia lo que es el desarrollo personal, ¿no? Porque nos interesa partir de las emociones, captar algo de ellas y ir hacia el desarrollo personal, en ese caso. Por eso creemos también que la escuela debe dedicar un tiempo al estudio de las emociones en la hora de tutoría principalmente, en una hora dedicada a nutrir el alma, como en la antigua Grecia, pues en ese tiempo se llamaba así, ¿no? Hay que nutrir el alma, decían. Y con ello fortalecer el carácter de las futuras generaciones para que sean buenas personas y con vista de ello, buenos vecinos y buenos profesionales. Si educas las emociones de un niño, pues tienes asegurado el futuro de una nación. Entonces, eso debe ser parte de la hora de tutoría. Qué bueno fuera que así se reflejara en la currícula académica, en este caso, cuando nos enseñaron en la primaria o en la secundaria. Pero ahora tenemos el momento de poder pensar sobre el asunto y poder plantearnos si es posible esto desde nuestras profesiones. Por eso estamos aquí convocados. ¿Podemos hacer algo por la educación? Sí, mucho. En este tema, mucho, mucho. Bien. Así educados, en lo principal, producir una cultura diferente que nos acerque a las artes y a los deportes. Qué importante es el hecho de encaminarnos en una cultura diferente, en prácticas diferentes, en donde las artes y los deportes sean lo principal. Si queremos educar emocionalmente a una sociedad, debemos enfatizar en la práctica de artes, pintura, dibujo, escultura, y en la práctica de deportes. Fútbol, natación y todo eso, ¿no? Básquet, como un medio de canalizar las emociones y las energías. Qué importante, pues si nos damos cuenta, por siempre han existido medios terapéuticos. Claro, estas artes, estos deportes son en realidad medios terapéuticos para disipar lo negativo, pero no lo hemos observado al detalle como verdaderamente lo son, no le damos ese valor. Los psicólogos sabemos eso y te estoy transmitiendo esa información vital.
¿Ah? Las artes, los deportes, no solamente es cultura, es también un medio terapéutico. Es un medio de que uno puede canalizar emociones y energías. Eso es muy interesante, es un tema a tratar muy amplio, muy amplio. Al ir con el profesional de la salud mental, refrescamos la importancia de estos medios terapéuticos al servicio del crecimiento del hombre y los primeros apoyos para seguir nuestras vidas. Estos medios, como hemos dicho ya, a pesar de estar a nuestro alcance, no son la primera opción a practicar en nuestras vidas, pero es porque estamos desatentos de su impacto y muchas veces desinformados por completo. Quizás para ahora, para el día de hoy, para muchos les suene como una alarma, ¿no? Como una alarma, una advertencia. Sí, es cierto, lo había notado, pero de ahora en adelante voy a tomarlo más en cuenta, nos decimos. Aquí están esos medios terapéuticos a los cuales nos referimos. Tocar piano, bailar ballet, tocar una guitarra, levantar pesas, ¿no? Todos estos medios, ir al teatro o practicar teatro, cantar, cuántas veces hacer ejercicios, dinámicas de grupo, jugar este dominó, cuántas cosas, ¿no? Que nosotros podemos hacer, la oratoria, cuántas cosas que nosotros podemos hacer, de hecho. Entonces estamos diciendo que todas estas cosas, teatro, escultura, dibujo, vóley, básquet, lejos de ser solo expresiones de grandes artistas y maestros, son también medios terapéuticos. Qué importante entonces. Pero para eso es necesario conversar y ser orientados sobre cuál o cuáles son aquellos que están más a nuestro alcance de acuerdo a nuestras características. Por eso es que es necesario conversar con un profesional de la salud mental. No todos los medios terapéuticos están a nuestro alcance. Dependiendo a nuestro perfil, a nuestra personalidad, hay medios que son indicados. Por ejemplo, a mí, por el hecho que me agrade cantar, no significa que sea un medio terapéutico adecuado para tratar mis emociones. Puede que el medio adecuado sea dibujar y no cantar como a mí me gusta. Pero eso lo descubro al lado de un profesional de la salud mental. ¿Te das cuenta? Lo que acabo de decir es una paradoja interesante. Por el hecho que a mí me guste cantar, no significa que eso vaya a ser el medio terapéutico adecuado para canalizar mis emociones y energías. Puede que sea otra cosa completamente diferente y lo descubro al lado del profesional de la salud mental. En este caso estoy planteando que sea el dibujo y no el canto. ¿Te das cuenta? Puede que haya cierto matiz de acuerdo a mi perfil, a lo que yo soy, a quien yo soy. ¿Bien? Okay. Entonces, la expresión y comunicación emocional tiene que ver con la inteligencia emocional, lógico. Tiene que ver con la educación emocional también. Y tiene que ver con el siguiente objetivo: generar espacios y estrategias para la expresión y comunicación de emociones. Ese es el objetivo final de expresar emociones: generar espacios y estrategias para expresarnos, ¿no? Toda vez que ya estamos expresando una emoción, generamos un espacio, un tiempo, un momento en el cual podemos dedicarle plenamente a esa emoción. Y el canal que vamos a usar para esto, básicamente son las artes, básicamente son los deportes, ¿sí? Es lo más adecuado, de acuerdo, obviamente, a tu perfil. Y eso es una tarea a descubrir. No me estoy refiriendo, por cierto, a una carrera profesional. Eso dista mucho en lo que es la orientación vocacional. Estamos haciendo una orientación de las emociones, a partir de la educación emocional. Es muy diferente. ¿Ya? Bien. Hasta ahí. ¿Cómo viene el tema? ¿Algunas dudas, preguntas que tengamos, por favor? A ver, tenemos unos pocos minutos para esto, así que les pediría a que participen, vamos, 5 personas, ¿está bien? 5 personas estaría bien, para saber comentarios, dudas. Se presentan con su nombre y me hacen un comentario, alguna pregunta sobre el tema que hemos cubierto. Profesor José Luis. ¿Qué tal, José Luis? Dime. Sí, en el punto que habló sobre más que todo los niños, ¿no? Que ahora en este etapa que estamos confinados, la mayoría, por el temor, ¿no? Normalmente eso de los deportes, las actividades se hacían, ¿no?
en conjunto, ¿no? Que eso es lo mejor que está hacerlo solo en su casa, ¿no? ¿Qué recomendaría, ¿no? Para qué actividades, porque obviamente actividades la hacen, pero no la hacen como debería ser, ¿no? Es decir, no sienten ese gusto, ¿no? Que uno sale a la calle, sale a un sitio, ¿no? Y lo hacen mejor, ¿no? Porque se ve con gente, se reúne, ¿no? Porque el ser humano siempre busca estar con, ¿no? Acompañado de alguien, ¿no? Es muy diferente estar en pantalla, esa cosa, ¿no? ¿Qué me recomendaría en ese punto con unas criaturas? Claro, yo creo que hay todo tipo de actividades, ¿no? Que nosotros podamos realizar. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrados a actividades de corte social, como tú lo has indicado. Tú mismo, en lo que estás planteando está la respuesta. Estamos acostumbrados a actividades de corte social, de corte interactivo, pero no estamos acostumbrados a actividades de corte individual, de estilo, digamos, no participativo, llamémosle así también. En este caso, este tipo de actividades de corte más personalizado, podríamos llamarlo jugar un ajedrez, jugar ludo, jugar dominó, ese tipo de cosas podría estar dentro de ese tipo de actividades que no requieren mayor interacción social, mayor desplazamiento, mayor movimiento, y también son juegos. Esto hablando, como tú lo dices, en el caso de los niños, ¿no? Enseñarle una actividad nueva al niño despierta su curiosidad. Proponer un tipo de juego creativo, nuevo, para el niño, supone explotar toda su creatividad, toda su curiosidad. Entonces también vayamos a crear juegos con los niños, ¿no? Además de lo que ya conocemos, nosotros los adultos tenemos esa capacidad que se llama creatividad y podemos plantear juegos nuevos con ellos. No solamente esto, o sea, también podemos cantar, como decíamos, también podemos recitar, hacer trabalenguas, hacer juego de las voces onomatopéyicas, es decir, repetir las voces estas de los animales, ¿no? Las diferentes voces de animales como el perro, el gato, el león, o sea, cómo suena, cómo dice el perro, cómo dice, estas cositas ayudan sin necesidad de una mayor interacción y movimiento, ayudan a una recreación y diversión dentro del núcleo familiar. Bien, José Luis, ¿alguna otra persona que quiera participar en Profesor, este buenos días, Betsabe. Sabe, dígame. Sí, bueno, le iba a preguntar justo sobre el tema de los niños, pero ya contestó. Otra pregunta que tengo y duda es, ¿cuál sería el punto de partida para poder comenzar a expresar o dar a conocer nuestras emociones? ¿De dónde deberíamos comenzar? O sea, ¿cuál sería nuestra autoevaluación? Claro, justamente como veníamos diciendo en esta presentación, están por las preguntas. La primera pregunta, recuérdalo siempre, es ¿qué estoy sintiendo? La segunda pregunta, ¿por qué me siento así? Y la tercera pregunta es ¿cómo puedo anticiparme a situaciones parecidas? Esto es el ABC, como hemos dicho. Es la forma como abordar inteligentemente una emoción. Lo hemos repetido, es lo indicado, que yo lo tenga que decir en este momento. Tu pregunta nos conduce a eso. Hay 3 preguntas que no debemos olvidar entonces. ¿Ya? 3 preguntas que no debemos olvidar. Y no pensemos que esto lo podamos aplicar a otra persona. También pensemos que esto lo podemos aplicar a nosotros mismos. Si nosotros exploramos nuestro mundo interior, vamos a estar en mayor capacidad de poder ayudar a otros. No siempre nos centremos exclusivamente en el otro. Empecemos con nosotros mismos. Esas preguntas a poder explorarlas. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Ya estamos Sí, en los profesor. minutos Sí, finales. ¿qué tal? Buen día. Hola, Diego, Diego Pantoja. En lo que ustedes estábamos hablando en este tema, digamos, sobre cómo se usar como herramientas, no otras herramientas para poder, digamos, hacer, digamos, aflorar nuestros sentimientos y cómo canalizar, ¿no? Que es lo más importante, saber canalizarlos, ¿no? Poder controlarlos. Y yo en eso, en esta cuarentena, digamos, estoy trabajando bastante lo que son los juegos didácticos, ¿no? Con lo que son los pequeños de mis hijos, ¿no? Y jugar con ellos, ¿no? Y en ese transcurso de jugar los juegos didácticos, ludo, damas, también los he ido conociendo más, lo que, ¿no? Al tener un poco más de contactos, ¿no? Y sobre todo, como usted dice, ¿no? En este punto hemos visto que lo que es las artes y el desarrollo, digamos, físico, muy buenos para poder, digamos, canalizar todas esas emociones, ¿no?
En las artes no solamente tenemos lo que es danza, música, teatro y artes plásticas, y aparte, digamos, todos los que son los juegos, digamos, didácticos, ¿no? Muy, muy importantes. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu comentario y muchas gracias por sus intervenciones. Ya estamos en los minutos finales, así que vamos a hablar un poco de la tarea, ¿eh? Como siempre hemos visto, hay una tarea. Tómenle foto, por favor, a esta tarea para que puedan divulgarla en su grupo, especialmente en su grupo. Bien, entonces haz una lista, dice allí, de hobbies, de los cuales hace tiempo no te dedicas por falta de tiempo y los has dejado olvidados. De ser posible, ¿qué más dice? Plantéate volver a ellos, empezando por los más fáciles y que te demanden poco tiempo. Después de cada cierto tiempo, vuelve a tu lista para proponerte más retos y continuar explorando. Mide en ti mismo el efecto de ciertas prácticas sobre tu estado emocional y date cuenta cómo estas emociones van cambiando. Si te das cuenta, la tarea no es solamente para hoy, la tarea es de hoy en adelante. Eso es la tarea, es de corte vivencial. Pero es importante que te plantees en esta semana por lo menos una, para trabajar una, y me escribas, me redactes, en todo caso, sería la sugerencia, me redactes qué es lo que piensas hacer, a qué hobby que tienes olvidado por ahí te pensarías dedicar a lo largo de este tiempo, ¿no? Y si puedes relacionar qué emoción te causa el practicar este tipo de hobby. Quizás alegría, sorpresa, curiosidad, entusiasmo, son cierto tipo de gama de emociones que nos puede causar cierto tipo de hobbies o gustos que nosotros tenemos en artes o en deportes. Yo quiero saberlo, quiero que tú me lo compartas en una pequeña redacción, en una hojita. Bien, entonces vamos saliendo del Zoom. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo aquí me quedo. Muchas gracias. De todas formas, estas diapositivas van a llegar a ustedes por medio del Classroom. Los voy a compartir por medio del Classroom. No se preocupen. Bien, tómenle foto a la tarea, eso sí, porque de esa manera vamos avanzando durante la semana lo planteado. ¿Ya? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos hasta el próximo viernes. Chao, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias.